sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en su tiempo? No sé si tú te das cuenta cómo los discípulos no entendían nada. Jesús les estaba hablando de un evento sobrenatural. Les estaba hablando de una promesa. Esa promesa iba a producir que ellos fueran testigos del reino sobrenatural de Dios en todas las naciones. Y los discípulos no entendían nada. ¿Cuándo va a restaurar a Israel? Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Él estaba hablando de algo poderoso. Porque no hay nada más poderoso que recibir, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y en minutos vamos a ungir, hermanos, con aceite. Amén. El símbolo, hermano, del Espíritu Santo, y las cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Amén. Los yugos se van a quebrantar. Amén. Pero si yo veo, ay, bueno, ¿qué va a pasar? Nada, me van a, no sé, me van a tocar con aceite. Si yo lo veo de esa manera, si yo, hermano, no entiendo lo que significa, lo que va a pasar en minuto, hermano, me voy a ir como vine. Pero si hoy día esta palabra te toca y esta palabra te dice: ya deja de mirar lo natural, deja de mirar tus problemas, deja de poner tus problemas por encima mío, tú vas a entender, hermanos, que no hay nada más poderoso, hermanos, que la presencia de Dios. Amén. Sobre tu vida. Hermanos, Jesús les estaba hablando de una promesa poderosa del Espíritu Santo. Pero ellos seguían preguntando cuánto iba a restaurar el reino de Israel. Y Jesús les continúa explicando que ellos debían esperar. Versículos 7 al 9. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Que Dios te bendiga. Amén. Hermanos, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo: no me pregunten por lo natural. Y nosotros, hermanos, perdemos mucho tiempo preguntándole a cosas naturales a Dios. Cuando si nosotros buscáramos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serían añadidas. Amén. Si hoy día tendríamos, hermanos, que hacer preguntas, si Dios nos dijera el privilegio, ¿sí?, de hacer preguntas, no sé, tendríamos: ¿cuándo va a cambiar el presidente? ¿Cuándo va a desaparecer la inflación? Si le pudieras hacer una pregunta a Dios, seguramente tu pregunta sería: ¿y cuándo va a valer el ajo? Hermanos, cuando realmente mi mayor anhelo debe ser: Señor, manifiesta tu reino en mi vida. Amén. Manifiesta tu reino en mi vida, Señor, dame de tu presencia. Señor, ayúdame a entender que tú eres un Dios sobrenatural. Y aunque este mundo diga: acá no va a valer nada, acá vas a perder todo, Señor, yo creo a lo que vos decís. Amén. Yo creo a las noticias del reino. Amén. Yo no creo a las noticias de Argentina. Yo creo en lo que está pasando en tu reino. Y en tu reino no hay inflación, en tu reino no hay enfermedad, en tu reino no hay pobreza, en tu reino somos bendecidos, en tu reino está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que Dios te bendiga. Hermanos, pasamos tanto tiempo preocupados en lo natural que nos estamos perdiendo lo sobrenatural de Dios. Vivimos abocados: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a llegar lo otro? Hermano, busca a Dios, busca su reino, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Decirle que está al lado tuyo: no seas tan natural, cabezón.
sin ofender a nadie, hermano, que tenga cabeza grande. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Amén. Hermanos, Jesús les estaba explicando que antes de partir a los cielos y antes de enviar la promesa del Espíritu Santo, que con esa promesa, hermano, usted sigue leyendo Hechos y es una iglesia que vivía en lo sobrenatural. Era una iglesia próspera, hermano, la gente daba su terreno, era una iglesia bendecida, era una iglesia donde se manifestaban milagros. ¿Cuántos quieren que en esta mañana se manifieste milagros? Me imagino, hermano, con esas ganas. Seguramente dicen, ¿cuántos quieren que el ajo valga más? ¿Cuántos quieren milagros? ¿Cuántos quieren que en esta mañana se manifiesten los milagros de Dios? Hermano, porque si tú lo anhelas, si tú lo deseas de parte de Dios, hermano, eso va a suceder. Amén. Que Dios te bendiga. Hermanos, esa promesa era el puntapié para que la iglesia, hermanos, y a través de todos los tiempos, empecemos, hermanos, a vivir en lo sobrenatural de Dios. Usted sabe la historia, hermanos, esas personas estaban esperando y de repente, hermanos, ocurrió algo tremendo, hermanos, lengua de fuego. Y hermanos, de ese momento, hermanos, usted ve cómo la sombra de los apóstoles amaban a los enfermos. Cómo, hermanos, la iglesia era perseguida, los mataban, hermanos, pero la iglesia más crecía. Dígame si eso no es sobrenatural. Dígame si eso no es sobrenatural. Dígame, hermano, si nosotros no tenemos que empezar a creer en lo sobrenatural de Dios. Que Dios te bendiga. Pero debemos preocuparnos. Diga conmigo, debo preocuparme en entender lo sobrenatural de Dios. Mire, ahí en Hechos nosotros podemos ver los 3 momentos de un discípulo de Jesús. 3 momentos de un discípulo de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Y lo primero que vemos, hermanos, son aquellos discípulos que no entienden nada y dejaron de seguirle. Porque lo peor, hermanos, que te pueda pasar, que tú vengas a una iglesia y no te preocupes en entender nada. Muchas veces queremos que el mensaje sea corto. Si nos dice el estudio bíblico, parece, hermano, que nos están hablando de Satanás. Amén. Muchas veces, hermano, lo peor que te va a pasar, hermano, si tú no entiendes el evangelio, es que tú te vas. Porque un evangelio sin poder es un evangelio, hermano, que carece, que no tiene atractivo. El evangelio, hermano, si no lo entiendes por un evangelio poderoso, hermano, ¿sí? Lo primero que vas a estar pensando es que tú vienes a perder tiempo acá. Hermano, todas las personas que no entendieron lo que Jesús les quería enseñar, tarde o temprano dejaron de seguir a Jesús. Y el mayor problema, hermanos, que la iglesia, hermanos, tiene que erradicar es personas, hermanos, que no entienden. Si yo, pastor, estoy acá, pero no entiendo nada. Tarde o temprano, si esas personas no se preocupan en entender, se van a ir. Sean músicos, sean líderes, sean hermanos, sean lo que sea, tarde o temprano, hermano, una persona que no está entendiendo acerca del reino sobrenatural de Dios, tarde o temprano dejará de seguirle. Que Dios te bendiga. Amén. Hermano, a Jesús lo seguían mucho, multitudes lo seguían. Jesús, hermano, tenía muchos discípulos, pero dentro de esos muchos hubieron unos que nunca entendieron lo que verdaderamente significaba, hermanos, el mensaje de Jesús y dejaron de seguirle. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. Dice, Jesús dijo esta palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Amén.
O sea, esto estaba difícil de entenderlo, hermano, porque muchas personas que no entendieron a Jesús, yo me imagino que habrán pensado, este es caníbal, este quiere que lo comamos. Como muchas veces, querido hermano, si tú todavía tienes una mente natural, tú hay muchas cosas que no las vas a entender de la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué piden plata? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Obviamente, hermanos, que con una mente natural nunca vas a entender el porqué de las cosas. ¿Y sabes qué? Vas a estar enojado, vas a tener que vas a la iglesia, que vamos a la iglesia, si nos quitan plata, si no. Tú nunca vas a entender nada con una mente natural. Nunca vas a entender nada con una mente natural hasta que esa mente no sea renovada a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando tu mente es renovada con el Espíritu Santo, hermano, empiezas a entender que todo lo que Dios te pide es para bendecirte más. Amén. Que todo lo que Dios trae es para que tú seas de bendición. Amén. Y no solamente para que te quedes y te engordes con todo lo que tienes, sino para que seas un hijo agradecido. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Diga amén. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. Amén. Santo es el nombre del Señor. Dios te bendiga, iglesia. Mire, versículo 60. Al oírlas, versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Que Dios te bendiga. Claro ejemplo, hermanos, ¿sí? De personas que al no entender el mensaje dejaron de seguir a Jesús. Les pareció duro, les pareció demasiado comprometido el mensaje de Jesús. Porque venimos, hermano, de una religión católica. ¿Qué nos enseña la religión católica? Venir a la misa, escuchar. Ni siquiera entendían, ¿o no? ¿Cuántos estaban antes de misa? ¿Entendías algo de lo que se te decía? No entendías nada. No entendías nada. Y ahora que estás entendiendo, es difícil. Porque a veces a la gente le gusta la mentira. Porque la mentira es más fácil que la verdad. Siempre la verdad va a ser más difícil. Pero gloriosa verdad que nos revela el reino de los cielos. Amén. Gloriosa verdad que nos revela el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Así, hermano, mientras tú estás llorando, hay ángeles, hermanos, que pueden manifestarse a tu favor. Mientras, hermanos, tú estás angustiado, hay puertas del reino que se quieren abrir para tu vida. Pero si tú estás pensando con tu mente natural, mire, yo le contaba a mi papá hace semanas, estaban unos hermanos allá en la iglesia que plantan papa, chacarero, buenos diezmadores como los que hay acá, ¿o no? ¡Ah, mamá! Sí, santo. Buenos diezmadores, hermano. Excelentes diezmadores. Y por eso el reino de los cielos se manifiesta en ellos. Amén. Hermanos, allá en las carreras se vende por parte la papa. Y solamente ellos al principio, la papa se vendía a 150, 170, que fue un buen precio, pero el mejor precio venía. Y él se enoja con Dios, dice, pastor, ¿qué pasa? Me dejaron vender 70 bolsas a ese precio, pastor. 70 bolsas, nomás estaba como frío. Tranquilo.